tu papá. ¿Tati? Buenos días, jóvenes. Buen día, buen día. Buenos días. Ahora, Bueno, parece que ya está la mayoría, están 18. Bueno, estamos 18 en línea. Vamos a empezar entonces. Buenos días a todos, jóvenes. Vamos a utilizar ahí entre el chat y la conversación aquí para ver los detalles del problema. Todos tuvieron oportunidad de ver el video. ¿Sí me escuchan? Sí. 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 ¿Tuvieron oportunidad de ver el video que les mandé ayer? Sí. Sí. Bueno, Sí. ya por la madrugada casi. Una disculpa ahí por las tardanzas y otra por los detalles que pudo haber tenido ese video. Batallé un poquito para subirlo al YouTube. Es un video que está disponible únicamente para ustedes, para el grupo de balances de Momentum Calor y Masa, y así lo vamos a seguir haciendo durante el resto del curso, al menos lo que se maneja en línea. Entonces, si quieren comenzar alguien con alguna duda que tenga o algún análisis que haya hecho del problema. ¿Nadie? No. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen entonces del problema. Y luego vemos qué pasa ahí. El problema se trata de una persona que encuentran sin vida a las 5 de la tarde. La intención es determinar la hora aproximada de la muerte, es decir, cuánto tiempo ha pasado desde que aconteció el deceso hasta que lo encuentran.
¿sí? Hay varias cuestiones ahí que son muy importantes. Número uno, la determinación de la temperatura inicial, por ejemplo. Ustedes empiezan a aislar datos y los que están a simple vista son la temperatura del cuerpo cuando lo encuentran. Miden la temperatura. No me pregunten cómo, pero dicen que son 25 grados centígrados, ¿sí? La temperatura del medio son 20 grados centígrados. Hay un coeficiente convectivo, es decir, la interacción de la superficie del cuerpo con el medio, de 8 watts sobre metro cuadrado grado centígrado, ¿sí? Podemos identificar a la primera temperatura, que es de 25 grados, como la temperatura al tiempo T, es decir, la variación de la temperatura del cuerpo con respecto al tiempo. Si habláramos de un sistema no concentrado, esa temperatura dependería de la posición y del tiempo, es decir, sería T de X, T. ¿Sí? Tomando en consideración únicamente la variación con respecto al tiempo, sería T de T y equivale a 25 grados centígrados. Tenemos la temperatura del medio y necesitamos la temperatura inicial si esa persona obviamente estaba con vida antes del suceso. ¿Cuál es la temperatura que tiene un cuerpo, el cuerpo del ser humano promedio? 37 grados, ¿no? Entonces, en todos los problemas de transferencia de calor en estado transitorio, necesitamos la temperatura del medio, puesto que esa interacción del medio con el cuerpo va a permitir que se dé el proceso ya sea de enfriamiento o de calentamiento. Entonces es un dato que va a ser necesario en todos los problemas. Temperatura del medio, temperatura inicial y la temperatura que varía ya sea con el tiempo o la temperatura que varía con el tiempo y con la posición. La primera Siempre va a haber, para sistemas concentrados y la segunda para sistemas no concentrados. Sí, adelante. siempre va a haber entonces en esos problemas tenemos que tener una temperatura inicial. La tenemos que deducir de alguna forma. Exactamente. Ya sea que la deduzca o que sea la variable problema la que tengamos que calcular. En este caso, se deduce esa temperatura, es un análisis que ustedes hacen entre líneas, ¿sí? ¿De dónde saco la temperatura inicial? ¿A qué temperatura pongo el cuerpo inicialmente? Si no me la dice directamente en el problema. Ah, pues si se murió, pues antes de que se muriera tenía una temperatura promedio de 37 grados, ¿no? Que es la temperatura normal de un ser humano. Ya si varía un poquito, ¿sí? O mucho, bueno, pues ya son condiciones médicas y atienden a otra cosa, ¿no? Permítanme un segundo, por favor. Carlos, ¿cómo pongo el fondo? No puedo. Vete a ajustes y le das en fondo virtual, ahí aparece. Ajustes. Ahora andas en el mar. ¿Y dónde llegas este Ahorita no ajuste? vamos a... ¿Qué? No encuentro ajustes aquí. Ahí aparece, dice video y luego elegir un fondo virtual. Y ya le das, está fácil. Yo estoy en línea, yo estoy con la computadora en línea y me parece diferente todo. Ahorita te ¿Tú mando estás WhatsApp. en la app? No, estoy en la computadora. Por eso, pero ¿en la app de la computadora o en el navegador? En la aplicación de la computadora. Yo no pude ir, la abrí en el navegador, se me hace que por eso. Ah, entonces tienes que descargarla. Ok, seguimos entonces. Nos quedamos en la definición de la temperatura inicial. Entonces son datos que van a necesitar o que se van a ocupar, ¿sí? En todos los problemas que veamos de transferencia de calor en estado transitorio, ya sea sistemas concentrados o no. Y este problema es específicamente para atender la interrogante que nos planteábamos el día de ayer y antes de salir de clase.
Se puede aplicar esa herramienta de sistemas concentrados, que es relativamente sencilla, a un sistema que no es concentrado, y la respuesta es que sí. La única situación es que van a tener un error más grande en el cálculo. Sin embargo, puede sacrificarse ese, la magnitud del error, pues se puede aceptar si la utilidad que le van a dar al cálculo es práctica, ¿sí? No es lo mismo estar buscando tablas, por ejemplo, para determinar una, para determinar un valor de forma precisa o con un error pequeño, a hacerlo con esta ecuación que hasta se puede incluso aprender de memoria relativamente fácil, ¿no? Ustedes saben que las relaciones de temperaturas, en la parte de arriba va la temperatura que depende del tiempo, acompañada de la temperatura del medio, y en la parte de abajo va la relación entre las temperaturas inicial y también la temperatura del medio. Y es una ecuación exponencial, es E a la menos B por T. Ustedes conocen el valor o saben lo que significa esa B, que es la constante de tiempo, y que relaciona las propiedades del cuerpo y las propiedades de convección, ¿sí? Entonces, es más fácil aprenderse esa fórmula o tenerla a la mano que las otras 6 fórmulas que aplican para sistemas no concentrados. Y aparte de las 6 fórmulas, las tablas y o los gráficos de Heisler para la solución de problemas. Entonces, ¿se puede aplicar sistemas concentrados a un sistema no concentrado? Sí, sí se puede aplicar. Ustedes están conscientes de que el error va a ser más grande y lo aceptan porque necesitan sacar una aproximación rápida y no requieren de mucha exactitud, ¿sí? Entonces, se aíslan los datos de ese problema: temperatura del medio 20 grados centígrados, temperatura después de pasado el tiempo o cuando lo encuentran es de 25 grados centígrados, coeficiente convectivo. Y lo segundo en importancia es que el cuerpo se considera como un cilindro. Lo trasladamos a una geometría, ¿sí?, que sea relativamente más fácil de manejar. Si se fijan, estamos haciendo simplificaciones que van aumentando el error. Sin embargo, los resultados, según lo que indica el autor, son bastante aproximados y de mucha utilidad, ¿eh? En lugar de considerar o de determinar, tomando medidas, que también se puede hacer, el área superficial efectiva del cuerpo total, pues de forma más rápida decimos, ¿a qué se parece un cuerpo humano? Si lo vemos, válgame la expresión que no es correcta, ¿verdad?, pero si lo vemos de bulto, pues se parece a un cilindro. Entonces, se hace esa consideración y se dice, es un cilindro que mide 1.70 metros de largo y tiene un diámetro de 0.3 metros, es decir, de 30 centímetros. O sea, ahí se vio bastante condescendiente el autor, ¿verdad?, con ese diámetro, pero bueno. Entonces, la primera consideración, bueno, el primer análisis, la temperatura inicial; el segundo, la consideración de que el cuerpo se trata de un cilindro. ¿Y qué es lo que pasamos a hacer enseguida? Hacemos el cálculo del número de Biot, aplicamos el valor criterio y determinamos si se trata de un sistema concentrado o no. Aquí lleva un poquito de trampa por parte de nosotros porque ya sabemos que va a ser un sistema no concentrado y que lo vamos a tratar de igual forma como sistema concentrado. O sea, nos vamos a pasar de largo ese cálculo del número de Biot. Sin embargo, es importante que lo hagamos. Decimos que el número de Biot es la relación entre la convección y la conducción. Se involucra al coeficiente convectivo, longitud característica y la conductividad térmica. Y aquí viene otra cuestión también de importancia. La longitud característica, habíamos dicho, si mal no recuerdo, y ustedes me corrigen si estoy mal, la longitud característica es la relación entre el volumen y el área superficial. Hasta ahí estamos bien, ¿sí? Si se aplica para un cilindro, la longitud característica queda igual a 1/6 del diámetro. ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí. Ok, 1/6 del diámetro. Pero esto es, como les comentaba en el video, si consideramos que la transferencia de calor únicamente se da de la envoltura
hacia el medio. Hay un detalle aquí. Resulta que el cuerpo humano emite calor Dice de a las partir bases. de la cabeza y de los pies también. En ningún momento nos dice si el monito ese traía gorra y zapatos o lo encontraron en en otras condiciones. Entonces, nosotros suponemos que se emite calor tanto a partir de la envoltura como de la tapa y la base, ¿sí? Y tenemos que aplicar completa la fórmula de longitud característica para decir que esa longitud característica es igual al volumen, que para un cilindro es pi por radio por longitud, sobre el área superficial. El área superficial va a implicar el área de la envoltura, que es 2 pi RL o pi por diámetro por longitud, más 2 veces el área de un círculo, ¿sí? Que implicaría el área de la tapa y el área de la base. Es decir, pi por radio al cuadrado o pi por diámetro al cuadrado sobre 4, que les va a dar lo mismo. Eso obviamente multiplicado por 2. Tapa y base. Calculamos la longitud característica y nos da un resultado. Viene otra situación importante aquí. En el número de Biot, y les repito la fórmula, HLC sobre K, nosotros contamos con el coeficiente convectivo y con la longitud característica, pero no tenemos la conductividad térmica. ¿De dónde la sacamos? ¿De dónde sacamos la información cuando no contamos con ella? Las propiedades, ya sea de De las líquidos, ya sea de ¿Las sólidos, tablas? Las tablas. ¿Las tablas? de las tablas, perfecto. Entonces, bueno, lo más obvio es que tengamos que sacar esa conductividad térmica de las tablas, ¿sí? Pero las tablas, las propiedades de los materiales y de los fluidos, ¿de qué dependen? De la temperatura, Y una ¿sí? temperatura. Entonces, necesitamos tener para empezar una temperatura de referencia para poder determinar esa propiedad. Y en segundo, pues tengo un cuerpo humano, ¿cómo lo trato? Como tejido, lo trato como hueso, lo trato como, ¿de qué forma lo trato? Entonces, de información que no está relacionada directamente con el tema, pero el autor nos lo indica en repetidas ocasiones, porque hay varios problemas de este tipo a lo largo del texto. Dice, un cuerpo humano, la masa total del cuerpo humano está constituida en aproximadamente 72 a 75% de agua. Es un porcentaje bastante grande. Por lo tanto, decimos, podemos tratar entonces al cuerpo humano como si fuera completamente agua. Y determinamos las propiedades para el cuerpo como las propiedades del agua. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Incluso ustedes pudieran rehacer el cálculo utilizando, porque creo que sí viene, no lo recuerdo bien porque no lo revisé ayer, pero creo que sí vienen las propiedades del tejido, ¿sí? Pudieran hacer una comparación con eso. Ahora, entonces, ya sabemos cómo vamos a tratar el cuerpo o cuáles propiedades vamos a utilizar. Vamos a utilizar las propiedades del agua. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano es en su mayoría agua, ¿sí? La segunda interrogante y el otro dato que se tiene que deducir es a qué temperatura tomamos las propiedades. A 25 grados centígrados, que es la temperatura que tenía cuando lo encontraron. A 37 grados centígrados, que era la temperatura inicial que tenía ese cuerpo. La temperatura del cuerpo va a ir bajando conforme se va enfriando, obviamente, ¿sí? Se va enfriando el cuerpo, pasa de 37 probablemente, no sé, por decir algo, a 35 y luego después a 32 y luego después a 30 hasta llegar a 25. Y con cada salto de temperatura, las condiciones de la interacción, ¿sí? De la transferencia de calor cambian. ¿Por qué? Porque se va cerrando el gradiente de temperatura. Entonces, lo más práctico, porque no sabemos de qué forma va variando la temperatura, lo más práctico es determinar un valor promedio entre la temperatura inicial, que son 37 grados centígrados, y la temperatura a la que lo encontraron, que son 25 grados centígrados. ¿Sí? Sacamos una temperatura promedio y resulta ser de 31 grados centígrados, es decir, 37 más 25 entre 2.
y nos vamos a las tablas. Ahora ya tenemos una temperatura y tenemos un tipo ya sea de fluido o las características del cuerpo. En este caso, propiedades del agua a 31 grados centígrados. Y de ahí obtenemos que la conductividad térmica tiene un valor de 0.617. Bueno, ahí se hace notar en el video y se utiliza para hacer el cálculo del número de Biot. Resulta que el número de Biot nos da 0.89 mayor a 0.1. Si nosotros no supiéramos absolutamente nada de qué es lo que de qué se trata pues el problema, ¿sí? Diríamos, se trata de un sistema no concentrado, me voy a las fórmulas para sistemas no concentrados o a los gráficos de Heisler, ¿sí? Pero como ya sabemos de antemano la utilidad que le vamos a dar a este problema por fines didácticos, yo digo, ok, ya confirmé que se trata de un sistema no concentrado, pero aún así lo voy a tratar como un sistema concentrado. Angélica tenía ahí la manita anotada. Dígame, Angélica. Nada más era la duda si era por interpolación como encontró el valor para la K de la tabla 9. Sí, 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 no viene el dato, creo que está entre exacto. 30 y 35. 35. Sí. Ujú. ¿Sí? Ok, sí. Ok. Se determina por interpolación. Esa es la forma correcta de hacerlo. Para cuestiones prácticas también, acuérdense que ustedes para las evaluaciones disponen de un tiempo específico, ¿no? Para resolver un problema. Entonces, en una evaluación en la que no tuvieran tiempo de hacer la interpolación, ustedes seleccionarían, como lo hemos venido haciendo, el dato más próximo a esa temperatura. En este caso sería el valor de 30 grados centígrados o la propiedad a 30 grados centígrados. Ustedes están conscientes de que eso también le mete otro poquito de error al cálculo. Sin embargo, si se fija, no está muy lejos la temperatura. Se pudiera tomar ese dato si no tienen forma de interpolar. A lo que me refiero yo con todo esto es de que ustedes apliquen las herramientas con conocimiento de causa, porque no va a faltar quien les diga, oye, ¿cómo vas a estar aplicando esas fórmulas si esas son para sistemas concentrados? Lo que estás haciendo está mal. No, no está mal, simplemente la calidad del cálculo va a ser menor, pero lo que voy a obtener de resultado, me sirve para lo que yo necesito, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. Cuando se mide la temperatura del cuerpo humano, nos interesa saber el grado de exactitud es de cuestiones de decimales, ¿sí? Porque si el cuerpo humano varía un par de decimales, 5 décimas, las condiciones del cuerpo humano varían abruptamente. Con 1 grado ya prácticamente, es más, con 1,5 grados, con 2 grados, el cuerpo humano empieza a convulsionar. A los 39 grados centígrados ya nos empieza a cargar el puma, ¿sí? Entonces empiezan los delirios, empiezan muchas cuestiones que afectan muchísimo el funcionamiento del cuerpo humano. Pero ¿qué pasa con una máquina? ¿Sí? ¿Qué pasa con una máquina que generalmente funciona de manera óptima o con los mismos celulares? Les dice, es óptimo, es ideal que este teléfono no pase de 38 grados centígrados. Pero hemos estado en un sitio a 40 grados centígrados y el teléfono funciona de forma correcta, incluso hasta 45 grados. Si no, la gente de Sonora pues no usaba celulares, ¿no? Entonces, hay un rango mucho más amplio de temperaturas y la aplicación del grado de exactitud va a depender de dónde nosotros apliquemos esa información, ¿sí? Si a ustedes les dicen, es que 1 grado no es nada, bueno, ¿en dónde lo vas a aplicar? Si lo aplicas a un cuerpo humano con 1 grado, lo mandas al traste. Pero 1 grado para el aumento de temperatura en la madera, ¿sí? Para el punto de ignición, o en un metal, por ejemplo, para cuestiones de operación, pues a lo mejor ahí sí 1 grado no es nada, ¿sí? A eso me refiero con la utilización de la información y de las herramientas con fines prácticos. Entonces, ustedes saben utilizar las herramientas ahorita ya para sistemas concentrados, vamos a ver la de sistemas no concentrados,
y saben que se aplica un valor criterio para determinar si un sistema es concentrado o no, y que de forma rigurosa hay una forma de resolver un problema para sistemas concentrados y otra para sistemas no concentrados, ¿sí? Saliéndonos un poquito de la línea, yo puedo utilizar las herramientas de sistemas concentrados para solucionar un problema de sistemas no concentrados. ¿Por qué lo utilizas así? Bueno, pues porque me interesa un dato rápido. ¿Y qué implicaciones tiene? Es un grado de error más grande, ¿sí? Pero es aceptable para mí. ¿Por qué? Porque yo le voy a dar esta utilidad. Entonces, se determina que es un sistema no concentrado y pasamos a la fórmula. Se las voy a leer aquí. La fórmula para sistemas concentrados es T de T menos T infinito y todo eso entre Ti menos T infinito. Esa relación va a ser igual a E a la menos B por T. Es el número de Euler, ¿sí? 2.71828 para cuando lo necesiten o para que sepan cómo seleccionarlo en la calculadora, ¿no? Bueno, de ahí nosotros tenemos la temperatura al tiempo T. ¿Cuánto dijimos que era la temperatura al tiempo T? Ve- 25 grados. Sí. 25. Miguel tiene la manita ahí levantada. Dígame, Miguel. No, profe, solamente me podría repetir esa fórmula que dijo ahorita, porque no la hallo. La fórmula es T de T, ¿sí? T y luego entre paréntesis T, la temperatura dependiente del tiempo, menos T infinito, esas dos sobre Ti menos T infinito, igual a E a la menos B por T. Ok, concentrados, ¿verdad? Eso es para sistemas concentrados. Fíjense, lo que nosotros vamos a determinar es el tiempo que transcurre desde que el cuerpo tenía 37 grados centígrados hasta que llegó a 25 grados centígrados. Y ese tiempo nos va a servir de referencia para determinar la hora de la muerte. Entonces tenemos la temperatura al tiempo T, 25 grados, la temperatura del medio, 20 grados, y la temperatura inicial, que son 37 grados. De ahí vamos a despejar el tiempo, ¿sí? De esa ecuación. ¿Qué nos hace falta conocer nada más? La constante de La tiempo, cosa del tiempo. ¿sí? La constante de tiempo ya simplificada es el coeficiente convectivo sobre la densidad, el calor específico y la Densidad. longitud característica. ¿Qué nos falta de ahí? La densidad y el calor específico. Como ya sabemos que vamos a tratar al cuerpo como si fuera agua y que la temperatura que vamos a utilizar para las propiedades es 31 grados centígrados, que es la temperatura promedio, entre 37 grados centígrados, que es la temperatura inicial, y 25, que es la temperatura al tiempo T, nos vamos otra vez a la tabla y determinamos densidad y calor específico a 31 grados centígrados, ¿sí? Tenemos los valores de la densidad, que son 996 y 4187 joules sobre kilogramo grado centígrado. La constante de tiempo da un valor aproximado de 2.79 por 10 a la menos 5. Bueno, aquí lo importante es que se puede calcular la constante de tiempo y ya tenemos básicamente como incógnita únicamente al tiempo. Si siguieron el problema en el video, para poder despejar el tiempo hay que aplicar las propiedades de los logaritmos, ¿sí? Se pone el logaritmo natural de un lado y se pone el logaritmo natural del otro lado. El logaritmo natural afecta a todo el primer término y el logaritmo natural afecta a todo el segundo término. Como la constante de tiempo y el tiempo están como parte del argumento de la función exponencial, ¿sí? E, o sea, E a la menos bt. Entonces, al simplificar, nos queda el logaritmo natural del primer término, que es la relación de temperaturas, igual a menos b por t. Es decir, se elimina el número de Euler con el logaritmo. Bueno, no se elimina, se simplifica, ¿sí? De tal forma que el tiempo nos queda de la siguiente forma. Tiempo es igual al logaritmo natural de la relación de temperaturas, que es T de T menos T infinito sobre Ti menos T infinito. Todos esos datos los tenemos. Sobre
si teníamos en el segundo término de la ecuación teníamos menos b por t, pues pasamos a menos b a dividir, ¿sí? Y nos queda el logaritmo natural de la relación de temperaturas entre menos b. El logaritmo natural de la relación de temperaturas les va a quedar un número negativo, que al dividirlo entre la constante de tiempo negativa, nos queda un valor positivo. Nos queda un valor de tiempo de 43.862.92, ahí aproximadamente segundos. Lo dividimos entre 3.600 y nos quedan 12.2 horas, alrededor de 12 horas. ¿Sí? Ese es el tiempo que pasa, o el tiempo que pasó aproximadamente para que el cuerpo pasara de 37 grados centígrados a 25 grados centígrados. ¿Sí? ¿Esa es la respuesta? No, esa no es la respuesta. Este tiempo nos va a ayudar a encontrar la respuesta que andamos buscando. ¿Cuál es la pregunta? Determine el tiempo aproximado de la muerte, ¿no? O la hora aproximada de la muerte. Si al monito lo encontraron a las 5 p.m., ¿sí? Y a la hora que lo encontraron, según nuestros cálculos, habían pasado 12 horas, es decir, el suceso ocurrió 12 horas antes, ¿sí? Estas 12 horas nos referimos a cuando tenía la temperatura de 37 grados centígrados. Entonces, ¿a qué hora se supone que sucedió el deceso? Lo encontraron a las 5 de p.m., la mañana. 12 horas a las 5 a.m. Esa sería la respuesta que andamos buscando. ¿Cuál es la hora aproximada de la muerte? Las 5 a.m. de ese mismo día. Ya tenemos información para seguir, si fuéramos, no sé, investigadores de homicidios, tendríamos información para establecer una línea de investigación. 5 de la madrugada. Ya sabemos o ya tenemos información para determinar, bueno, ¿dónde trabajaba? No, pues trabajaba en un supermercado, pero trabajaba de 3 de la tarde a 11 de la noche. Bueno, pues entonces en el trabajo no pudo haber sido, tuvo que haber sido en otra situación, ¿no? Incluso es poco probable que saliendo del trabajo le haya pasado algo. ¿Qué más hace, no? Pues que se va de fiesta en cuanto sale del trabajo. Bueno, pues a lo mejor anduvo en en algún lugar y saliendo del lugar, entonces sí le pasó lo que le pasó, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con todo esto? No es tan importante que sepamos si fue a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana o a las 4 de la mañana, ¿sí? Porque es un lapso bastante amplio en cuanto a tiempo, de una hora a otra, pero ya sabemos que fue durante la madrugada, ¿sí? Y hay un grupo de actividades que se pueden limitar a ese espacio de tiempo, otro grupo de actividades que se limitan de forma regular al transcurso de la mañana, otro al transcurso de la tarde y otro al transcurso de la noche, ¿no? Entonces, con este problema, confirmamos que sí se puede aplicar la herramienta de sistemas concentrados a un sistema que es no concentrado. Únicamente que el error va a ser más grande, y con que ustedes estén conscientes de eso, pueden utilizar la información como les sea más práctica, o las herramientas, ¿sí? Un resumen del resumen, datos importantes. El considerar al cuerpo como una figura geométrica regular, ¿sí? Una esfera, un cilindro, una pared, que son las 3 geometrías que nosotros manejamos más comunes. La segunda, determinar o deducir qué tipo de sustancia o material, ¿sí?, puede representar ese cuerpo para poder obtener las propiedades de las tablas. Y la otra, la tercera y última, es a qué temperatura vamos a considerar las propiedades de ese cuerpo o de esa sustancia. Sí, por lo regular
van a ser temperaturas promedio. Otra vez, es importante tener en cuenta que van a ser datos siempre requeridos, la temperatura del medio, las temperaturas iniciales del cuerpo y la temperatura final o la temperatura a un tiempo específico, ¿sí? O sea, T del medio, T infinito, T del medio. T de T es la temperatura a un tiempo específico y la temperatura inicial. Esas tres temperaturas van a ser fundamentales. O las tenemos o las calculamos. ¿Sí? Y las propiedades del cuerpo. ¿Cuáles son las propiedades del cuerpo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar para sistemas concentrados la densidad, el calor específico y la conductividad térmica. ¿Sí? Hay un dato que vamos a utilizar más adelante. ¿Sí? Si tienen oportunidad en lo que están leyendo el capítulo, traten de ubicarlo. La conductividad térmica se puede determinar también a partir de la difusividad térmica. De la difusividad térmica, de la densidad y del calor específico. ¿Qué es la difusividad térmica? La difusividad térmica es análoga a la viscosidad cinemática. Es la rapidez con la que se transfiere el calor por unidad de área. ¿Sí? Viscosidad cinemática, profe. Sí, es análoga a la viscosidad cinemática, la difusividad térmica. Y la fórmula de la difusividad térmica, el símbolo es alfa. ¿Sí? Alfa, la difusividad térmica, es igual a K sobre Rho Cp, es decir, conductividad térmica sobre densidad por calor específico. Puede ser que ustedes en las propiedades no encuentren la conductividad de alguna sustancia o que no venga de forma regular en tablas, pero si ustedes cuentan con la difusividad térmica, con la difusividad térmica, la densidad y el calor específico, se puede determinar la conductividad térmica, despejando, ¿sí? O conociendo, son 4 variables relacionadas, conociendo 3 de ellas, pues podemos conocer la cuarta sin ningún problema. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Entonces, ¿Rho es densidad? Rho es densidad, sí. Ahí va. Y Cp es calor específico. Ok, vamos a darle un entre a sistemas no concentrados. Los sistemas no concentrados, jóvenes, ya lo habíamos comentado, varían tanto con el tiempo como con la posición. ¿Sí? Es decir, todos tienen forma de ver su libro, ya sea en electrónico o si lo tienen en físico, Sí. Sí, junto con la conferencia. Sí. sí. Ok, si hay alguien ahí que no lo pueda ver, nada más trate de que terminando la clase, irse al libro y revisar este dato que les voy a pasar. ¿Qué página? En la El página libro rojo, ¿verdad? 233 del impreso, 256 del electrónico. Bueno, desde la 255, el punto 42. Hay una cuestión muy importante aquí. Se manejan 3 geometrías para la transferencia de calor en estado transitorio de sistemas no concentrados, y son sistemas cuya temperatura varía con la posición y con el tiempo. Fíjense en las 3 imágenes que vienen en la figura 4.12. Es una pared, es un cilindro y es una esfera. ¿Sí? Tienen algo singular estas 3 imágenes. Son imágenes que las 3 están partidas a la mitad. ¿Sí?
y son simétricas. ¿Sí se fijan en eso? Son iguales hacia la izquierda y hacia la derecha. Sí. Se supone que la transferencia de calor para sistemas no concentrados se puede dar del centro hacia la pared y de la pared hacia el medio, si se está enfriando, y si se está calentando, del medio hacia la pared y de la pared hacia el centro. Resulta que la transferencia de calor, vamos a visualizar la placa, que es la primera imagen. La transferencia de calor se da igual del centro hacia el lado derecho que del centro hacia el lado izquierdo. ¿Sí? Y se da también de la misma forma de la pared hacia el centro, de la pared derecha hacia el centro, que de la pared izquierda hacia el centro. Entonces, se identifica a la parte central como el punto cero y el segmento que define el espesor para la pared, en lugar de ir de 0 a L, como lo veíamos anteriormente en los otros problemas, ahora va de menos L, pasando por 0 hasta L. De menos L a L. ¿Sí? ¿Qué magnitud va a tener ese segmento? Ahora ese segmento que nosotros antes llamábamos L, ahora se va a llamar o se va a identificar como 2L. Pero no perdamos de vista que ese 2L es igual. ¡Qué bárbaro! Ahí están todavía. Sí, profe, nomás le Sí, cambió, Sí, sí, nomás, nada más Carlos. puso. nomás quitó su imagen y puso una de fondo. Carlos expuso la página del libro donde estamos. A ver, espérame, porque a mí yo pensé que se había terminado la. No, Ahí está. No sé qué pasó. Me profe, mandó. pantalla y seguimos. Ándele, muy bien. Ahorita me dice cómo lo hizo. Bueno, entonces, ahí hay que no perder de vista que el valor del segmento es el mismo, nada más cambia la identificación, ¿sí? L, que veíamos anteriormente, va a ser igual a 2L en este caso, ¿sí? Si se fijan ahí en la siguiente imagen, que es la figura 4.13, es lo que justifica el hecho de resolver las ecuaciones o el modelo matemático para la pared, el cilindro y la esfera, como viene más adelante. Es decir, de la parte central de 0 hacia L, pasa lo mismo que de 0 hacia menos L. Para diferentes tiempos. En el tiempo inicial, ¿sí? Todo el cuerpo se encuentra a la misma temperatura, ¿sí? Y conforme va pasando el tiempo, las temperaturas van variando. ¿Quién se conserva en los primeros instantes? Se supone que esto se está enfriando. Se conserva la temperatura del centro. En el tiempo igual a 0 y en el tiempo igual a 1, la temperatura del centro es la misma. Pero fíjense en la superficie. En el tiempo igual a 0 y en el tiempo igual a 1, la temperatura de la superficie varía drásticamente. ¿Sí? En el tiempo igual a 2, todavía la temperatura del centro sigue siendo la misma, pero la temperatura de la superficie baja. Incluso casi llega hasta la temperatura del medio. Pero las temperaturas interiores de las superficies del centro todavía permanecen más grandes o más altas que la temperatura del medio. Por eso se sigue dando la transferencia de calor. Tiene que pasar un determinado lapso de tiempo, ¿sí? T tiende a infinito, o sea, para un tiempo muy prolongado, la temperatura del medio se equipara con la temperatura del centro o al revés. Es decir, el cuerpo se enfría por completo, ¿sí? Y lo importante de este gráfico es que pasa lo mismo del centro hacia la derecha que del centro hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, una primera simplificación para los cálculos es
que se considera nada más una parte del cuerpo para resolver el modelo matemático. ¿Cuál parte? La parte positiva, de 0 a L. Y la segunda, ahí quien esté controlando la imagen del libro, dele más para abajo. Carlos. Dele hasta la siguiente página. Hasta la parte de abajo de la siguiente página. La segunda cuestión para simplificar la solución del modelo matemático es que se crean, mire, espérame tantito, dele para arriba. Ese es el modelo matemático y las condiciones de frontera, hasta ahí. Ese es el modelo matemático y las condiciones de frontera para un sistema no concentrado. Díganme si es más fácil que el sistema concentrado. ¿Es más fácil o más complicado? Pues obviamente es mucho más complicado, ¿sí? Tenemos ahí una ecuación diferencial de segundo orden, ¿sí? Lo que va a implicar una solución más compleja del modelo matemático, y las condiciones de frontera son distintas, ¿sí? Básicamente lo que nos indican las condiciones de frontera, la segunda condición de frontera es que todo lo que se transfiera por conducción se va a transferir por convección, ¿sí? Por eso viene la forma de la ecuación así como está ahí. Lo que ven ustedes ahí de menos K dt L dt entre dx no es más que la ecuación de Fourier para transferencia de calor por conducción. Y H, que multiplica a T de LT menos T infinito, no es más que la ley del enfriamiento de Newton, ¿sí? Y la variación de la temperatura, la primera condición de frontera, que es la variación de la temperatura para L igual a 0, ¿sí? A un determinado tiempo se supone que es igual a 0, es decir, no hay una variación de la temperatura en el centro con respecto al tiempo, o al menos no bajo ciertas circunstancias. La condición inicial es T de x, 0. ¿Por qué se maneja como condición inicial? Esa va a depender del tiempo y va a ser cuando el tiempo es igual a 0. La temperatura va a ser igual, T de x, 0 va a ser igual a TI, que es la temperatura inicial. Bueno, esas condiciones de frontera ustedes ya saben leerlas también. Si le dan para abajo, denle más para abajo, fíjense el número de variables de las que depende la temperatura. Bueno, creo que eso lo hace notar en un cuadro que viene más abajo, pero antes de eso, el número de variables que intervienen en la solución de ese modelo matemático, así tal cual, son muchas, y se complica demasiado la solución de ese modelo matemático. ¿Qué es lo que se hace? Se crean grupos adimensionales, y esos grupos adimensionales van a ser nuestro caballito de batalla. Son las 4 ecuaciones que vienen allá abajito. Denle un poquito más para abajo. La primera, sí, dice, ecuación diferencial, se convierte la ecuación diferencial ordinaria que viene de arriba en una ecuación diferencial adimensional, en donde la letra teta, ¿sí? Va a hacer referencia a la temperatura adimensional, ¿sí? La letra X mayúscula va a hacer referencia a la posición adimensional. La letra tau va a hacer referencia al tiempo adimensional, y las vemos un poquito, dele un poquito más para abajo. Se reescribe de forma adimensional el modelo matemático y las condiciones de frontera. Y aquí abajito nos dice cuáles son los valores de esas variables adimensionales. Tenemos a la letra teta, que depende de la posición y del tiempo adimensionales, igual a la relación de temperaturas. ¿Cuál relación de temperaturas? La temperatura que depende de la posición y del tiempo, menos la temperatura inicial, sobre la temperatura del medio menos la temperatura inicial. La posición adimensional es una posición específica, que es X, que el valor puede estar entre 0 y L, es decir, del centro hacia la pared, entre la longitud total, o más bien la longitud del segmento que va de 0 a L. Supongamos que de 0 a L, del centro a la pared, hay 10 centímetros.
Eso quiere decir que L va a valer 10 y que X puede estar entre 0 y 10, puede valer 1, puede valer 2, puede valer 3, y eso nos va a dar la oportunidad de determinar el valor adimensional de la posición. La otra variable o el otro grupo, ya lo conocemos, es el número de Biot y relaciona la longitud, el coeficiente convectivo y la conductividad térmica. ¿Sí? Y la última variable que se conoce como número de Fourier, ¿sí? Que es tau. Tau es igual a alfa, que es la difusividad térmica, por el tiempo sobre la longitud al cuadrado. ¿Sí? Ahora sí pásese al cuadrito que está en la siguiente página. No, en la de más abajo. Dele. Ah, otro poquito. Otro poquito. Ahí mero. Ahí en ese cuadro. No, dele para arriba. En ese cuadro que está ahí. Fíjense, problema original. Conducción de calor. Viene el modelo matemático, las condiciones de frontera y de cuáles variables depende la temperatura. La temperatura es función de X, de L, de T, de K, de alfa, H, TI y T infinito. ¿Sí? Es una bronca resolver ese modelo matemático con todas esas variables. Si lo hacemos adimensional o si creamos grupos adimensionales, fíjense de qué depende la temperatura adimensional. La temperatura adimensional, que es teta, ahora nada más va a ser función de X adimensional, del número de Biot, que involucra el coeficiente convectivo, la longitud y la conductividad térmica, y de tau, que involucra la difusividad térmica, la difusividad térmica, la longitud al cuadrado y ¿qué otra cosa dijimos? Y el tiempo, ¿sí? Y como les comentaba ahorita, la difusividad térmica está en función de la conductividad térmica, de la densidad y del calor específico. Entonces ya tenemos propiedades del cuerpo, propiedades del medio, todas involucradas en una ecuación adimensional que es mucho más fácil de resolver. Bueno, fácil entre comillas, ¿verdad? Después de ese, en las siguientes dos páginas, a partir de ese cuadro, de 2 o 3 páginas, viene indicada cómo se da la solución de ese modelo matemático. A lo que vamos, si se pueden pasar a la tabla 4.1, dele más para abajo, ya para terminar por hoy. Ah, se me hace que ya se pasó, mijo. No, no es cierto, va bien. Bueno, espérame, ahí en esa tabla 4.1, ¿sí? Hay una solución exacta para este modelo matemático, ¿sí? Y la solución exacta consiste en una serie infinita de términos. Es decir, que ustedes necesitarían evaluar a lo mejor no 100, ni 200, ni 1000, ni 1.000.000, un número infinito de términos para obtener una solución exacta. Esa solución exacta no es práctica, ¿sí? De hecho, aquí, en la tabla 4.1, para una pared, para un cilindro y para una esfera, nos da la ecuación para cada una de esas geometrías. Nos da la solución exacta. Si fíjense, es la sumatoria de todos los términos, desde n igual a 1 hasta infinito. Esos valores que ustedes ven de lambda y de j, subíndice 0, ¿sí? De lambda n y j, subíndice 0, son valores que se utilizan, si tienen oportunidad de leer la parte de arriba del libro, son valores que se utilizan para que la solución converja y podamos obtener un valor, ¿sí? Son como los eigenvalores de las series de Fourier. Entonces, se da la solución general y lambda, pues obviamente va desde 1 hasta infinito, ¿sí? Si nos vamos al cuadrito que está arriba, dele para arriba, en la figura 4.15, antes de la tabla, el autor empieza a hacer una evaluación de esos términos. Aquí nos da el término, ¿sí? Nos da el valor de teta n y nos da cómo determinar el valor del coeficiente, que es AN, ¿sí? Desde n igual a 1 hasta n igual a 4.
Y fíjense cómo va variando la temperatura adimensional, ¿sí? Básicamente, vemos que para el primer término la temperatura es de 0.22321, ¿sí? El segundo término tiene un valor de 0.00835, el cuarto de 1 por 10 a la menos 5, ¿sí? El tercero, perdón, y el cuarto ya no se alcanza, bueno, si lo vemos en el mismo orden, tiene un valor más pequeño que el valor del número 3. Si queremos determinar la solución exacta, habría que sumar el valor del número 1, el número 2, el número 3 y el número 4, ¿sí? Para determinar el valor total de la temperatura dimensional. Díganme qué diferencia hay, o ya lo analizan ustedes, qué porcentaje de error se aplica si consideramos que el término 1 es el 100%, es decir, 0.22321 es a 100, entonces 0.00835 ¿a cuánto es? ¿Sí? En porcentaje. El primero es al 100%, el segundo ¿a cuánto es? Es una reglita de 3, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta que el error es muy pequeño, o es bastante aceptable. Si lo tienen ahí, alguien que lo diga. Me salió 3.74. 3.74, ¿qué? 0.03. Sería como en por ciento el 0.03, ¿no? Sí, ajá, sí. Entonces sería Sí, un también me error salió eso. un error de 3 o de 0.03. De 0.03%. Fíjense, es un error de 0.03%, es decir, que si nosotros hacemos el cálculo del primer término y dejamos de hacer el cálculo del segundo hasta el infinito, ¿sí? Incurrimos en un error menor al 1%. Entonces, ¿sería práctico para nosotros calcular más de un término? No, No, ¿verdad? No es práctico. Entonces, hace mucho tiempo. el autor considera lo mismo y dice, la solución para sistemas no concentrados se basa en el cálculo del primer elemento de la serie. Y para ese primer elemento vamos a tener tablas para obtener los valores de A1, de lambda 1, ¿sí? Que vienen en la tabla 4.2, y los valores de J0 y J1 que vienen en la tabla 4.3, y que esos los vamos a ver mañana, ¿sí? Bueno, aquí ya para terminar, se especifican fórmulas para saber cómo varía la temperatura del centro del cuerpo y cómo varía la temperatura en cualquier posición fuera del centro, que son las ecuaciones 4.23 a 4.25 para evaluar la variación de la temperatura en el centro del cuerpo, ya sea una pared, un cilindro o una esfera, y cómo varía la temperatura en al revés. Las primeras son para cualquier punto fuera del centro, de la 23 a la 25, y de la 26 a la 28, cómo varía la temperatura específicamente en el centro, ¿sí? Mañana vamos a ver cómo se utilizan las tablas 4.2 y 4.3 y cómo se utilizan los gráficos de Heisler. Y hasta el día de mañana les voy a enviar un problema de ejemplo, ¿sí? Relacionado con sistemas no concentrados. El día de hoy les voy a mandar otro video de sistemas concentrados ya para aterrizar o para cerrar ese tema de sistemas concentrados. Hoy les mando otro problema de sistemas concentrados. Mañana vemos dudas de ese problema de sistemas concentrados si las tienen y continuamos con sistemas no concentrados, ¿sí? Entonces, por el momento, le dejamos ahí. Sé que tienen otras clases y ya llegamos a la hora. Entonces, si tienen dudas, hagan sus notas y mañana las resolvemos en los primeros 15 minutos de la clase y luego nos seguimos con el texto, ¿sí? ¿Algún comentario final?
No, todo bien. ¿No? Ok. Antes de que alguien tomó nota de son 20 participantes. ¿Cuántos estábamos ayer? 22. ¿No se acuerdan? No. Bueno, le voy a encargar a alguien, quien sea, que en el momento en que empecemos la clase, me haga el favor de hacer la lista en base a la gente que está conectada y me la mande por correo para llevar yo el control de las asistencias. ¿Sí? Ahí tienen mi Ok. correo. A partir de mañana, porque ahorita pues ya me imagino que podrán tener otra clase. Ahorita cerramos y mañana desde el inicio la persona que me vaya a apoyar toma la lista en base a los datos que vienen aquí y al terminar la clase me la manda por correo. ¿Sí? Si no hay nada más, entonces les agradezco la atención y por la tarde, yo creo que espero que ahora sea más rápido, les envío el video del otro problema de sistemas concentrados para que lo revisen y si tienen alguna duda, la vemos mañana en el transcurso de los primeros 15 minutos y continuamos con la clase y esa va a ser la dinámica que vamos a seguir hasta que terminemos el tema. ¿Sí? Bueno, un saludo a todos Sí, profe. y que pasen buen día. Profe, si Y hasta quiere yo mañana. hago la Igualmente. lista. Dígame, Le digo que si quiere yo hago la lista, no hay usted problema. hace la lista, perfecto. Sí. Entonces, ahí usted se encarga de mandármela por correo. O por WhatsApp igual también. Vale. Ok, gracias, Hasta que estén mañana. bien. Bueno, Hasta ahorita ya mañana. no se me desconecten para Mañana. tomarle captura a los que están, los 20. Ya se fueron varios, Ya se creo. fueron varios. Profe, Se fueron. Fabián. No se apure con la de mañana. Mañana empezamos con eso. Tengo la de ayer y la de ahora la dejamos así, no hay problema. Estuvo la mayoría. Ay, tengo Ya otra clase. a partir de mañana empezamos con eso. Me apoya con eso. Vale, ¿Sale? perfecto. Ok. Entonces, gracias, profe. Nos vemos. Sale, gracias, que estén bien. Muchas gracias, profe. A ustedes. Mañana. Hasta mañana.